Bueno, continuando con un nuevo libro que se llama Tiempos Modernos. Es la historia del siglo XX, desde 1917 hasta nuestros días. Es de Paul Johnson, edición actualizada de Vergara. Vamos a ver aquí la contraportada. Dice Tiempos Modernos. Paul Johnson comienza esta dramática reseña con el fin de la Primera Guerra Mundial, que vio la destrucción del orden europeo tradicional, el triunfo de la nueva cosmología de Einstein, la influencia integral de la teoría de Freud, la creación del primer Estado marxista y la génesis del fascismo. El autor investiga la interacción de estas fuerzas durante los idílicos años 20, los desesperados años 30 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de una ingeniosa estructura organizativa que asigna amplio espacio al incidente vivido y la anécdota reveladora describe el ascenso de las dos superpotencias trabadas en la Guerra Fría, la revolución en China, la descolonización de Asia y África y las trágicas secuelas de la independencia, la asombrosa recuperación de la democracia y el capitalismo en Europa Occidental, el ascenso de las economías empresarias del Pacífico encabezadas por Japón, la radicalización de América Latina, la expansión de la Unión Soviética como poder militar, la hegemonía de los Estados Unidos, la estrepitosa caída del comunismo al final de la década de los 80, el estallido de la Guerra del Golfo y el fenómeno de la globalización. En los albores de un nuevo milenio, esta edición actualizada del historiario bestseller de Paul Johnson aporta una mirada abarcadora sobre los hechos y personajes de un siglo que marcó a fuego la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ver esta obra, a ver si es una obra monumental. Dice: si usted desea conocer una interpretación del mundo en el siglo XX, no hallará una más interesante que esta. John Vincent Sondheim, el más importante y sugestivo de los libros de Johnson. James Cameron, Spectator. Una realización sorprendente. Sin duda esta obra está destinada a ser el manual para la comprensión de este siglo y en gran medida podría ser la inspiración de una revolución de las actitudes, del pensamiento, de nuestra visión de la historia y de nosotros mismos. Bernard Levy, The Observer. Paul Johnson nació en Gran Bretaña en 1928. Prestigioso periodista, fue durante sus 6 años jefe de redacción de The New Statesman. Como autor se encuentra en la línea de esos historiadores de los 2 últimos siglos, para quienes escribir acerca de la historia no tiene sentido si no se incluyen revelaciones y juicios sobre el mundo que nos rodea. En sus libros de mayor éxito se encuentran El nacimiento del mundo moderno, Historia del cristianismo, Intelectuales, Historia de los judíos y Al diablo con Picasso, todos ellos publicados con gran éxito por este sello editorial. Javier Vergara, editor. Bueno, vamos a ver qué edición es esta, para ver qué año más o menos. Esta dice Tiempos Modernos. Tiempos Modernos. Dice 1983, año 2000, impreso en España. Entonces, año 2000. Dedico este libro a la memoria de mi padre, W.A. Johnson, artista, educador y entusiasta. Bueno,
Aquí está el índice, agradecimientos. Número 1, empezamos con un mundo relativista. 2, las primeras utopías despóticas. 3, esperando a Hitler. 4, decadencia de la legitimidad. 5, una teocracia infernal en un caos celestial. 6, la última Arcadia. 7, el derrumbe. 8, los demonios. 9, el momento culminante de la agresión. 10, el fin de la vieja Europa. 11, el año decisivo. 12, superpoder y genocidio. 13, la paz a través del terror. 14, la generación del Bandung. 15, los reinos de Calibán. 16, experimentos con la mitad de la humanidad. 17, el Lázaro europeo. 18, el intento de suicidio de Estados Unidos. 19, los años 70, una década colectivista. 20, la recuperación de la libertad. Notas y el índice onomástico. Bueno, trae 1063, arriba de 1000, los últimos son 1087 páginas. Bueno, agradecimientos, dice, entre los muchos individuos e instituciones con los cuales estoy en deuda, deseo agradecer especialmente al American Enterprise Institute for Public Policy Research de Washington, que me dispensó hospitalidad en la condición de estudioso residente, al doctor Norman Stone, que leyó el manuscrito y corrigió muchos errores, a Linda Osman, mi editora, en Weidenfels, a Sally Mapstone, lectora del manuscrito, y a mi hijo mayor, Daniel Johnson, que también trabajó en el manuscrito. Bueno, vamos a ver el capítulo 1. Vamos a ver cuántas. Que es el mundo relativista. Bueno, son bastantes páginas. Son... no, pues está difícil. Bueno. Pues son 69 páginas. Bueno, vamos a ver. Dice, un mundo relativista. El mundo moderno comenzó el 29 de mayo de 1919, cuando las fotografías de un eclipse solar tomadas en la isla del Príncipe frente al África Occidental y en Sobral, Brasil, confirmaron la verdad de una nueva teoría del universo. Durante medio siglo había sido evidente que la cosmología newtoniana, fundada en las líneas rectas de la geometría euclidiana y los conceptos de tiempo absoluto de Galileo, necesitaba una revisión importante. Había prevalecido más de 200 años. Era el marco del iluminismo europeo, de la revolución industrial y de la vasta expansión del conocimiento, la libertad y la prosperidad de la humanidad que caracterizaron al siglo XIX. Pero los telescopios, cada vez más poderosos, estaban revelando anomalías, sobre todo los movimientos del planeta Mercurio se desviaban 43 segundos de arco cada siglo, con referencia a su comportamiento previsible de acuerdo con las leyes newtonianas de la física. ¿Por qué? En 1905, Alberto Einstein, un judío alemán de 26 años que trabajaba en la oficina suiza de patentes de Berna,
había publicado un trabajo titulado Acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que llegó a ser conocido como la teoría especial de la relatividad. Las observaciones de Einstein, de la relatividad, a ver, aquí viene el número 1, no sé si venga acá, no, está bien muy acá, ok, bueno, ok, dice, como la teoría de la relatividad, las observaciones de Einstein acerca del modo en que en ciertas circunstancias las longitudes parecían contraerse y los relojes disminuir la velocidad de su movimiento son análogas a los efectos de la perspectiva en la pintura. En realidad, el descubrimiento de que el espacio y el tiempo son términos de medición relativos más que absolutos puede compararse por su efecto sobre nuestra percepción del mundo. Con el empleo inicial de la perspectiva en arte que sobrevino en Grecia durante las 2 décadas de 500 a 480 a.C. La originalidad de Einstein, equivalente a una forma de genialidad, y la extraña elegancia de sus líneas argumentales, comparadas por los colegas con una manifestación del arte, suscitaron el interés cada vez más vivo del mundo. En 1907 publicó una demostración de que toda la masa tiene energía condensada con la ecuación E igual a mc al cuadrado, considerada por una época posterior como el punto de partida en la carrera de la bomba atómica. Ni siquiera el comienzo de la guerra en Europa impidió que los científicos prosiguieran la búsqueda promovida por Einstein de una teoría general de la relatividad que abarcara los campos gravitatorios y permitiera una revisión integral de la física newtoniana. En 1915 llegó a Londres la noticia de que Einstein lo había logrado. En la primavera siguiente, mientras los británicos preparaban una amplia y catastrófica ofensiva en el Somme, el documento fundamental atravesó de contrabando los Países Bajos y llegó a Cambridge, donde fue recibido por Arthur Eddington, profesor de astronomía y secretario de la Real Sociedad de Astronomía. Eddington difundió el resultado obtenido por Einstein en un trabajo de 1918 destinado a la Sociedad de Física y titulado La gravitación y el principio de la relatividad. Pero en la metodología de Einstein era esencial la comprobación de sus ecuaciones mediante la observación empírica. El mismo Einstein ideó con este propósito 3 pruebas específicas. La principal era que un rayo de luz que rozara la superficie del Sol debe desviarse 1.745 segundos de arco, 2 veces la desviación gravitatoria indicada por la teoría newtoniana clásica. El experimento implicaba fotografiar un eclipse solar. El más próximo correspondía al 29 de mayo de 1919, antes de la conclusión de la guerra. El astrónomo real
Sir Frank Dyson había conseguido del acosado gobierno la promesa de destinar 1,000 libras esterlinas para financiar una expedición que realizaría observaciones en Príncipe y Sobral. A principios de marzo de 1919, la noche que precedió a la partida de la expedición, los astrónomos conversaron hasta tarde en el estudio de Dyson, en el Observatorio Real de Greenwich, diseñado por Lorentz en 1635-1636, mientras Newton aún trabajaba en su teoría general de la gravitación. E.T. Cunningham, ayudante de Eddington, que debía acompañarlo, formuló la terrible pregunta: ¿qué sucedería si la medición de las fotografías del eclipse demostraba no la deflexión de Newton ni la de Einstein, sino el doble de la deflexión de Einstein? Dyson dijo: en tal caso, Eddington enloquecerá y usted tendrá que regresar solo a casa. El cuaderno de notas de Eddington señala que en la mañana del 29 de mayo hubo una tremenda tormenta de truenos en Príncipe. Las nubes se dispersaron precisamente a tiempo para el eclipse, a la 1:30 de la tarde. Eddington dispuso de solo 8 minutos para actuar. No vi el eclipse porque estaba muy atareado cambiando las placas. Tomamos 16 fotografías. Después, durante 6 noches, reveló las placas, a razón de 2 por noche. Al anochecer del 3 de junio, después de haber dedicado el día entero a medir las placas reveladas, se volvió hacia su colega. Cunningham no tendrá que volver solo a casa. Einstein había acertado. La expedición satisfizo 2 de las pruebas de Einstein, reconfirmadas por W. W. Campbell durante el eclipse de septiembre de 1922. Hallamos un indicador del rigor científico de Einstein en el hecho de que se negó a aceptar la validez de su propia teoría hasta que la tercera prueba, el cambio al rojo, tuvo éxito. Si se demostrase que este efecto no existe en la naturaleza, escribió a Eddington el 15 de diciembre de 1919, sería necesario abandonar la teoría entera. En realidad, el cambio al rojo fue confirmado por el observatorio de Mount Wilson en 1923 y luego la comprobación empírica de la teoría de la relatividad se amplió constantemente. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue el sistema de lentes gravitatorios de los cuásares identificados entre 1979 y 1980. En el momento no dejó de apreciarse el heroísmo profesional de Einstein. Para el joven filósofo Karl Popper y sus amigos de la Universidad de Viena, fue una gran experiencia que ejerció duradera influencia sobre nuestro desarrollo intelectual. Lo que me impresionó más, escribió más tarde Popper, fue el claro enunciado del mismo Einstein en el sentido de que consideraría insostenible su teoría si no satisfacía ciertas pruebas. Era una actitud completamente distinta del dogmatismo de Marx, Fred Adler y aún más de sus adeptos.
Einstein estaba buscando experimentos fundamentales cuya coincidencia con sus predicciones de ningún modo demostraría su teoría. En cambio, como él mismo lo señalaría, una discrepancia determinaría que su teoría fuese insostenible. Por mi parte, yo pensaba que esa era la auténtica actitud científica. La teoría de Einstein y la más difundida expedición de Eddington, con el fin de comprobar, despertaron enorme interés en todo el mundo a lo largo del año 1919. Ni antes ni después, ningún episodio de verificación científica atrajo tantos titulares o se convirtió en temas de comentario universal. La tensión se acentuó constantemente entre junio y el anuncio efectivo durante una nutrida reunión de la Sociedad Real en Londres, de que se había confirmado la teoría. A juicio de A.N. Whitehead, que estaba ahí, fue como un drama griego. Éramos el coro que comentaba el decreto del destino revelado en el desarrollo de un incidente supremo. Había cierta dignidad dramática en la escenografía misma, el ceremonial tradicional y en el trasfondo la imagen de Newton recordándonos que la más grande de las generalizaciones científicas ahora, por primera vez después de 2 siglos, sería modificada. Al fin había comenzado una gran aventura del pensamiento. A partir de ese momento, Einstein fue un héroe global, reclamando por las grandes universidades del mundo, el imán que atraía a las multitudes en todos los lugares en los que aparecía. Cientos de millones de personas conocieron su rostro de expresión pensativa y fue el arquetipo del abstraído filósofo de la naturaleza. Su teoría ejerció una influencia inmediata y calibrarla fue cada vez más difícil, pero debía ilustrar lo que Karl Popper denominaría más tarde la ley de la consecuencia involuntaria. Muchísimos libros trataron de explicar claramente de qué modo la teoría general había modificado los conceptos newtonianos que en los hombres y las mujeres comunes formaba la comprensión de su mundo y cómo funcionaba. El mismo Einstein la resumió. En su sentido más amplio, el principio de la relatividad está contenido en el enunciado: la totalidad de los fenómenos físicos tiene un carácter tal que no permite la introducción del concepto de movimiento absoluto, o en forma más breve, pero menos exacta, no hay movimiento absoluto. Años más tarde, R. Buckminster Fuller enviaría al artista japonés Isamu Noguchi un famoso cable en que explicaba la ecuación fundamental de Einstein exactamente en 249 palabras, una obra maestra de la síntesis. Sin embargo, a los ojos de la mayoría de la gente, para la que la física newtoniana, con sus líneas rectas y sus ángulos rectos, era perfectamente inteligible, la relatividad nunca fue más que una imprecisa causa de inquietud. Se entendía que el tiempo absoluto y la longitud absoluta habían sido derrotados. El movimiento era curvilíneo. De pronto,
pareció que nada era seguro, que el movimiento de las esferas, en el movimiento de las esferas, el mundo está desquiciado, como observara con tristeza Hamlet. Era como si el globo rotatorio hubiese sido arrancado de su eje y arrojado a la deriva en un universo que ya no respetaba las normas usuales de medición. A principios de la década de los 20 comenzó a difundirse por primera vez en un ámbito popular la idea de que ya no existían absolutos de tiempo y espacio, de bien y mal, del saber y sobre todo de valor. En un error quizá inevitable vino a confundirse la relatividad con el relativismo. Nadie se inquietó más que Einstein por esta comprensión errada del público. Lo desconcertaba la publicidad implacable y el error promovido aparentemente por su propia obra. El 9 de septiembre de 1920 escribió a su colega Max Born como el hombre del cuento de hadas que convertía en oro todo lo que tocaba. En mi caso, todo se convierte en escándalo periodístico. Einstein no era judío practicante, pero reconocía la existencia de un Dios. Creía apasionadamente en la existencia de normas absolutas del bien y el mal. Consagró su vida profesional a la búsqueda no sólo de la verdad, sino de la certidumbre. Insistía en que el mundo podía dividirse en las esferas subjetivas y objetivas y que uno debía formular enunciados precisos acerca de la porción objetiva, en el sentido científico, no filosófico, de la palabra. Era determinista. Durante la década de los 20 consideró no sólo inaceptable, sino repulsivo el principio de indeterminación de la mecánica cuántica. Durante el resto de su vida, hasta su muerte, en 1955, se esforzó por refutarlo y trató de aferrar la física a una teoría unificada. Escribió a Bohr: usted cree en un Dios que juega los dados, y yo creo en la ley y el orden totales en un mundo que existe objetivamente y que de un modo absurdamente especulativo intento aprender. Yo creo firmemente, pero abrigo la esperanza de que alguien descubrirá un modo más realista, o más bien una base más concreta que la que me ha tocado en suerte hallar. Pero Einstein no consiguió elaborar una teoría unificada, ni durante la década de los 20 ni después. Vivió para ver que el relativismo moral, a su juicio una enfermedad, se convertía en una pandemia social, así como vivió para ver que su fatal ecuación promovía el nacimiento de la guerra nuclear. Hacia el fin de su vida suele decir que había momentos en que deseaba haber sido un sencillo relojero. El ascenso de Einstein a la altura de una figura mundial en 1919 es una notable ilustración de la doble influencia de los grandes innovadores científicos sobre la humanidad. Modifican nuestra percepción del mundo físico y acrecientan nuestro dominio de él, pero también cambian nuestras ideas. El segundo efecto a menudo es más radical que el primero, pues bien o para mal, el genio científico gravita sobre la humanidad
mucho más que los estadistas o los guerreros. El empirismo de Galileo creó en el siglo XVII el fenómeno de la filosofía natural, que fue el origen de las revoluciones científica e industrial. La física newtoniana fue el marco del iluminismo del siglo XVIII y por eso mismo contribuyó al nacimiento del nacionalismo moderno y la política revolucionaria. El concepto darwiniano de la supervivencia del más apto fue un elemento fundamental tanto del concepto marxista de la guerra de clases como de la filosofía radical que plasmaron el hitlerismo. Ciertamente, las consecuencias políticas y sociales de las ideas darwinianas todavía deben manifestarse, como veremos a lo largo de este libro. Del mismo modo, la reacción pública frente a la relatividad fue una de las principales influencias formadoras en el curso de la historia del siglo XX. Cumplió la función de un cuchillo esgrimido inconscientemente por su autor, que ayudó a cortar las amarras tradicionales de la sociedad con la fe y la moral de la cultura judeocristiana. La influencia de la relatividad fue especialmente intensa porque de hecho coincidió con la recepción pública del freudismo. Por la época en que Eddington comprobó la teoría general de Einstein, Sigmund Freud ya estaba en mitad de la cincuentena. Alrededor de principios del siglo, había completado la mayor parte de su obra realmente original, La interpretación de los sueños. Había sido publicada en 1900. Freud era una figura conocida y controvertida en los círculos médicos y psiquiátricos especializados. Había fundado su propia escuela y había mantenido una espectacular disputa teológica con su principal discípulo, Carl Jung, antes del estallido de la Gran Guerra. Pero solo al finalizar la guerra, sus ideas comenzaron a difundirse de manera generalizada. La razón de este hecho fue la atención que la prolongada guerra de trincheras atrajo sobre los casos de perturbación mental provocados por el estrés. El trauma de guerra fue la expresión popular. Los respetados hijos de familias de militares que se habían presentado como voluntarios, que habían luchado con notable gallardía y habían recibido numerosas condecoraciones, de pronto se derrumbaban. No podían ser cobardes y no estaban locos. Freud había ofrecido durante mucho tiempo, en el marco del psicoanálisis, lo que parecía ser una perfeccionada alternativa entre los métodos heroicos de curación de las enfermedades. Nos referimos a las drogas, la presión violenta o el tratamiento de electrochoc. Esos métodos habían sido usados abundantemente en dosis cada vez más elevadas a medida que la guerra se prolongaba, y en tanto que las curaciones mostraban efectos cada vez más breves, cuando se aumentaba la corriente eléctrica, los hombres morían en el tratamiento, o bien se suicidaban para no continuar con el proceso, como víctimas de la Inquisición. La cólera de los parientes durante la posguerra ante las crueldades infligidas en los hospitales militares y sobre todo en la sección psiquiátrica
del Hospital General de Viena, indujo al gobierno austriaco en 1920 a organizar una comisión investigadora que solicitó la opinión de Freud. La controversia consiguiente, aunque no arribó a conclusiones definidas, aportó a Freud la publicidad mundial que necesitaba. Desde el punto de vista profesional, 1920 fue para él un año decisivo, pues se inauguró en Berlín la primera policlínica psiquiátrica y su alumno y futuro biógrafo Ernesto Jones inició la publicación del International Journal of Psychoanalysis. Pero incluso más espectacular y a la larga mucho más importante fue el súbito descubrimiento de las obras y las ideas de Freud por parte de los intelectuales y los artistas, como Havelock Ellis dijo entonces, para gran indignación del maestro: Freud no era un hombre de ciencia, sino un gran artista. Después de 80 años de experiencia, se ha demostrado que, en general, sus métodos terapéuticos son costosos fracasos, más apropiados para mimar a los desgraciados que para curar a los enfermos. Ahora sabemos que muchas ideas fundamentales del psicoanálisis carecen de base en la biología. Ciertamente fueron formuladas por Freud antes del descubrimiento de las leyes de Mendel, la teoría de la herencia basada en los cromosomas, el reconocimiento de los errores metabólicos innatos, la existencia de las hormonas y el mecanismo del impulso nervioso, conceptos que en conjunto invalidan esas ideas. Como ha dicho Sir Peter Medawar, el psicoanálisis es una corriente afín al mesmerismo y la frenología. Incluye núcleos aislados de verdad, pero la teoría general es falsa. Más aún, como el joven Karl Popper observó acertadamente por entonces, la actitud de Freud frente a la prueba científica fue muy distinta a la de Einstein y más afín a la de Marx. Lejos de formular sus teorías como un alto grado de contenido específico que facilitara la comprobación y la refutación empíricas, Freud les confirió un carácter global y dificultó la verificación. Así, a semejanza de los partidarios de Marx, cuando se reunían pruebas que aparentemente las refutaban, modificaba las teorías para adaptarlas al nuevo material. De este modo, el cuerpo de conceptos freudianos se vio sometido a un proceso permanente de expansión y ósmosis a semejanza de un sistema religioso en su periodo formativo. Como podía presumirse que sucedería, los críticos internos, por ejemplo Jung, fueron tratados como herejes y los externos del tipo de Havelock Ellis como infieles. De hecho, Freud mostró signos del carácter de un ideólogo mesiánico en el siglo XX, en su peor expresión, tales como la tendencia persistente a considerar a quienes discrepaban con él seres a su vez inestables y necesitados de tratamiento. Es así como el rechazo de la jerarquía científica de Freud por Ellis fue desechada como
una forma sumamente sublimada de resistencia. Me inclino, escribió a Jung poco antes de la ruptura entre ambos, a tratar a los colegas que ofrecen resistencia exactamente como tratamos a los pacientes en la misma situación. 2 décadas más tarde, el concepto que implica considerar que el disidente padece una forma de enfermedad mental que exige la hospitalización compulsiva, habría de florecer en la Unión Soviética una nueva forma de represión política. Si bien la obra de Freud tiene escaso contenido científico auténtico, poseía cualidades literarias e imaginativas de elevado nivel. Su estudio en alemán poseía una seducción magnética. Su estilo en alemán poseía una seducción magnética y mereció que se le otorgara el más alto premio literario de la nación, el premio Goethe de la ciudad de Frankfurt. Él traducía bien la anglificación de los textos freudianos existentes se convirtió en una industria durante los años 20, pero la nueva producción literaria también se extendió, pues Freud permitió que sus ideas abarcaran un campo cada vez más amplio de la actividad y la experiencia humana. Freud era gnóstico, creía en la existencia de una estructura oculta del conocimiento que, mediante la aplicación de las técnicas que él estaba ideando, podía ser revelada bajo la superficie de las cosas. El sueño era su punto de partida, según escribió. El sueño no estaba construido de distinto modo que el síndrome neurótico. Como este puede parecer extraño e insensato, pero cuando se lo examina mediante una técnica que difiere un poco del método de la asociación libre utilizado en el psicoanálisis, uno pasa de su contenido manifiesto a su contenido oculto o a sus pensamientos latentes. El gnosticismo siempre atrajo a los intelectuales. Freud ofreció una variedad muy suculenta. Tenía un talento brillante para la ilusión y la imaginación clásicas en un periodo en el que todas las personas educadas se enorgullecían de su conocimiento del griego y el latín. Percibió prontamente la importancia atribuida al mito por la nueva generación del antropólogo social como Sir James Frazer, cuya obra La rama dorada comenzó a aparecer en 1890. El sentido de los sueños, la función del mito. Freud agregó a este poderoso brebaje una porción ubicua de sexo, el que, a su juicio, estaba en la raíz de casi todas las formas de conducta humana. La guerra había aflojado las lenguas en relación con el sexo. El período inmediato de posguerra presenció la aparición de la costumbre de la discusión de temas sexuales en los materiales impresos. Había llegado el momento de Freud. Además de sus dotes literarios, poseía algunas de las cualidades de un periodista sensacionalista. Era aficionado a acuñar neologismos,
podía crear un lema impresionante, casi con la misma asiduidad que su contemporáneo más joven, Rudyard Kipling. Incorporaba palabras y frases al idioma, lo inconsciente, sexualidad infantil, complejo de Edipo, complejo de inferioridad, complejo de culpa, ego y superego, sublimación, psicología profunda. Algunas de sus ideas más destacadas, por ejemplo, la interpretación sexual de los sueños, a lo que llegó a denominarse el error freudiano, eran atractivas en las conversaciones de salón de la nueva intelectualidad. Freud conocía el valor de los tópicos. En 1920, en la estela del suicidio de Europa, publicó su libro Más allá del principio del placer, que introdujo la idea del instinto de muerte, concepto que pronto se vulgarizó con la denominación de deseo de muerte. Durante gran parte de los años 20, que asistieron a una nueva y brusca disminución de la creencia religiosa, especialmente entre las personas cultas, Freud se interesó en el análisis de la religión, a la que consideró un concepto puramente humano. En El futuro de una ilusión, de 1927, abordó los intentos inconscientes del hombre de aliviar el infortunio. Escribió: el intento de conseguir una forma de protección contra el sufrimiento mediante una reelaboración ilusoria de la realidad en la empresa común de un número considerable de personas. Las religiones humanas tienen que ser clasificadas en el grupo de las ilusiones masivas de este tipo. No necesitamos aclarar que quien participa en una ilusión jamás le asigna este carácter. Parecía la voz de la nueva época. No era la primera vez que un profeta en la cincuentena, durante mucho tiempo aislado, de pronto hallábase un público entusiasta en la dorada juventud. Lo notable del freudismo era su condición proteica y su ubicuidad. Parecía tener una explicación nueva y excitante para todo, gracias a la habilidad de Freud para englobar las nuevas tendencias que se manifestaban en una amplia gama de disciplinas académicas. Parecía que presentaba con brillante desenvoltura y una confianza magistral ideas que ya estaban medio formuladas en la mente de la élite. Esto es lo que siempre pensé, observó en su diario el admirado André Gide a principios de la década de los 20. Muchos intelectuales descubrieron que durante años habían sido freudianos sin saberlo. La atracción era especialmente intensa en los novelistas, desde el joven Aldous Huxley, cuyo deslumbrante Escándalos de Crome fue escrito en 1921, hasta una figura sombríamente conservadora como Thomas Mann, para quien Freud era un oráculo. La influencia de Einstein y Freud sobre los intelectuales y los artistas creadores fue aún mayor cuando el advenimiento de la paz los llevó a cobrar conciencia de que
había sobrevenido y continuaba desarrollándose una revolución fundamental en el mundo de la cultura, en la que los conceptos de relatividad y freudismo parecían al mismo tiempo portentos y ecos. Esta revolución tenía profundas raíces en la preguerra. Ya había comenzado en 1905, cuando fue proclamada en un discurso público pronunciado con mucha lógica por el empresario Sergio Diaghilev en los vales rusos. Dice: presenciamos el momento más grande de coronación de la historia en nombre de una cultura nueva y desconocida que será creada por nosotros y que también nos arrastrará. Por eso, sin miedo ni aprensión, elevo mi copa en un brindis por los muros ruinosos de los bellos palacios, así como por los nuevos mandamientos de una estética nueva. El único deseo que un sensualista incorregible como yo puede expresar es que la futura lucha no dañe las alegrías de la vida y que la muerte sea tan bella y esclarecedora como la resurrección. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con nuestro libro de Tiempos Modernos. Ahora vimos lo que es Einstein y a Freud. Estamos en la historia moderna del siglo XX. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.